Así que nos da referencia a lo que dijo en el 24 y en el 25, que ya lo vimos en la enseñanza del domingo pasado y el antepasado. Y ahora dice, así que yo de esta manera corro. Obsérvenme, yo de esta manera voy a correr. No como a qué, como a la aventura. Ahí que encontramos, iglesia. Ahí que vemos. Ahí que nos está mostrando el Espíritu Santo. Ahí en su palabra. ¿Qué nos está diciendo? Antes de seguir, yo quisiera decirle, más bien, quiero llevarlo al objetivo de esta mañana. El objetivo de la enseñanza basada en la palabra es ver la necesidad de un entrenador viviendo en nosotros. Es decir, el objetivo es conocer a conciencia y estar plenamente seguros de la presencia del Espíritu Santo. Ese es el objetivo ahora. Pero vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo me está diciendo ahí, de esta manera corro. Obsérvenme, vean, no voy a correr como un loco que no tiene para dónde ir. Ahí vemos un propósito. En ese segmentito Pablo está diciendo, miren, observen, yo tengo un propósito. No voy a correr a la aventura. No voy a correr así como que no tengo el objetivo. No. Y en el siguiente complementa, dice, y de esta manera peleo. Iglesia, obsérvenme, lean la escritura y obsérvenme cómo voy a pelear. ¿Cómo, apóstol Pablo? Voy a pelear no como dando golpes al aire. Ahí que veo. El apóstol Pablo me está diciendo, vamos a correr con un propósito, con eficacia. Dos cosas que necesitamos para lograr el objetivo, el propósito de Dios. Y cuando hablamos de propósito de Dios, vamos a dejar a un lado los propósitos materiales, todos los que sean. No estamos hablando de propósitos materiales. No. Estamos hablando del propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que pongamos en preeminencia, en primer lugar, a Cristo. Para poder llegar a poner a Cristo en primer lugar, yo necesito que Cristo sea formado en mí. Y para que Cristo sea formado en mí, yo necesito ser salvo, atender al llamado del Señor a la salvación. Y para que yo sea salvo, yo necesito creer. Y cuando yo estoy creyendo, hay un arrepentimiento en mí, gestado por el Espíritu Santo. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mentalidad. Cambia mi concepto al momento de creer en Cristo. Cambia mi mente. De lo que yo conceptualizaba a Dios, lo veo de otra manera. Entiendo el mensaje, entiendo el propósito de Dios. Ahora, no como a la aventura. Aquí hay probablemente hasta 3 grupos. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice, y sabemos. Hay aquí un grupo que sí sabe, otro que no sabe, otro probablemente que sabe pero se hace que no sabe. Así que esta mañana vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuántos podemos estar en la lista para correr, pero en realidad no estoy en el propósito de Dios. ¿Quiénes son los que están aquí y están corriendo a la aventura? Así como que no tienen el propósito claro.
Tal vez no tienes ni la intención de conocer a Cristo. No tienes propósito. Tú estás enfocado en tus propósitos terrenales, en ser más, no sé, más preparado en tu universidad, en una maestría. A lo mejor estás empeñado en lugar o en este año tener un mejor puesto, ganar más dinero. No tienes el propósito de Dios, no lo entiendes. ¿Qué está pasando ahí? Cuando yo corro a la aventura, no hay propósito de Dios de conocerlo. Es más, puedes estar aquí y creer. Puedes creer, pero cuando en el momento del llamado a la salvación y te dicen, toma tu cruz y sígueme, dice Jesús, tú das un paso atrás y dices, yo no le entro ya. Eso le pasó a aquel joven rico cuando le dijo, todos los mandamientos los he guardado. Señor, ¿qué hago para entrar al reino? Pues vende todo lo que tienes y después me sigues. 2 pasos atrás. El otro que le dijo, oye, ven, sígueme. Deja que entierre a mi padre y a mi madre y después te sigo. No fue apto para el reino. Sin propósito. ¿Cuántos están aquí esta mañana sin propósito? No tienen el propósito. Ahora, ¿quiénes son aquellos que están en el propósito de Dios? Que dice, esos que están golpeando a la aventura, como que tiran golpes, están en el propósito de Dios. ¿Estamos? Están en el propósito de Dios, pero les falta madurez, les falta crecimiento, tal vez les falte conocimiento de Cristo. Y entonces sucede que usted está orando de esta manera: Señor, envía tu espíritu a mí. Ya dio un golpe al aire, porque el espíritu de Cristo está en mí. Cuando yo creí, me arrepentí, soy salvo, estoy lleno del Espíritu Santo, tengo el poder del Espíritu Santo. Otro, tal vez está orando así: Señor, dame más de tu Espíritu Santo. ¿No sabéis que Dios no da el Espíritu Santo en porciones? ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él está dando golpes así al aire. Otro puede estar orando: Señor, ayúdame a amar a fulano de tal, porque no lo amo. O no sabe, no ha leído en la Escritura que el amor de Cristo se derramó en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. Dio un golpe al aire. Entonces, ¿qué necesitamos, iglesia, para cumplir el propósito y ser eficaces? Correr con el propósito, Cristo en la preeminencia, pero ser eficaz en mi servicio. El apóstol Pablo está con un propósito en mente. El apóstol Pablo está diciendo que su servicio tenía propósito y era efectivo. Tenía ante sus ojos un propósito concreto, amada iglesia. Y en su intención era que todas sus acciones fueran pegadas al propósito eterno de Dios. No podía haber ningún mal gasto de tiempo ni de energía. El apóstol Pablo no estaba pensando en fracasar en el propósito eterno de Dios. Así que encontramos en ese verso propósito y eficacia. ¿Cómo es que vamos a correr? Ya vimos los ejemplos. ¿Qué necesitamos, iglesia, para que sea efectivo y nos encaminemos al propósito de Dios? Necesitamos la ayuda de un entrenador. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Juan escribe en su evangelio en el capítulo 15, dice: porque separados de mí, nada, absolutamente nada vas a hacer. Y eso es real, nada podemos hacer. Usted puede ver la lista que a veces nosotros nos decimos: bueno, esta vez no voy a hacer eso, no hagas eso, no hagas aquello.
si no está en la voluntad de Dios, no. Así que necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. Los que no son necesitan al Espíritu Santo por medio de creer en Cristo. Los que son necesitan activarlo, necesitan ejercitarse en el Espíritu Santo para que, mire, para que corran, observen, hablen, miren y piensen en el Espíritu Santo. Es más, cantar en el Espíritu Santo. Hoy nuestras canciones, las que llegaron al trono de su gracia, fueron de los que adoraron en espíritu y en verdad. Las oraciones que hemos hecho en casa, en el camino, aquí deben ser en el Espíritu Santo. Si no es así, es un golpe a la aventura. Es como estar dando un golpe y quién sabe a quién le pegue, pero no le pegaste al blanco. Necesito al Espíritu Santo. Él lo hace todo, absolutamente todo. Vamos a verlo ahí, miren la escritura. Vaya por favor a Ezequiel, verso 36 y 26. Esto es admirable, admirable. Esto nos deja así como, ¿cómo tú lo haces todo? Mire lo que dice Ezequiel capítulo 36, el profeta de Dios, en su capítulo 36, verso 26. ¿Ya lo tiene? Lo leemos juntos. ¿Cómo dice? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que hace el entrenador. ¿Cómo dice? Eso es glorioso. ¿Qué vemos ahí? Yo daré, yo pondré, yo quitaré y yo daré. Yo daré un corazón nuevo. Yo pondré mi espíritu en ustedes. Yo quitaré el corazón de piedra y yo daré un corazón de carne. ¿Quién lo hace? Cristo. La soberanía de Dios en su plenitud. Esto es glorioso. Yo daré, yo pondré, yo quitaré, yo haré. Él hace todas las cosas, amén. Así que no es del que corre. Yo quiero correr, sí, pero tienes que tener al Espíritu Santo en ti. Si no, tu carrera es a la aventura y vas a golpear al aire. No se cumple el propósito ni eres eficaz sin la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Pablo a los Filipenses en su capítulo 2, verso 13. Mire, esta mañana están aquí todos los que estamos, porque en la predestinación de Dios, Él dijo que tú estuvieras aquí, como sea que hayas venido. Porque a veces los chavos vienen aquí porque pues me llevan. ¿Cuántos están aquí porque los trajeron? Te hayan traído a la fuerza, te hayan traído en contra de tu voluntad. Allá arriba dijo el Señor: hoy, domingo, van a estar aquí fulano, sutano y todos los que usted ve. No están por accidente, porque Él puso, dice Filipenses, lo que dice la palabra, ¿cómo dice? Porque Él pone el querer como el hacer. Él decretó, dio su palabra y dijo: bueno, Marquitos hoy va a estar aquí, quiera o no quiera. Oye, ¿y mi libre albedrío dónde está? Tu libre albedrío termina cuando comienza la soberanía de Dios.
se acaba. Entonces, Él hace todo. Tú estás aquí porque Él puso el querer y se acciona su palabra cuando tú dices, pues voy a ir. Él puso el querer como el hacer. Así que no es mi voluntad, es su voluntad. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una medida, no es un aceite. Son símbolos el aceite, pero Él es una persona que activa la palabra. Él, por eso cuando usted lee la Biblia, tiene que tener el Espíritu Santo para que le revele lo que está usted leyendo. Si no, no le va a entender. Entonces, seguimos. Propósito y eficacia es lo que necesitamos. Jesús, en su último tiempo con los discípulos, en su último día, pensémoslo así, en Juan capítulo 14, el verso 16 dice: yo voy a rogar al Padre para que les dé ese consolador. Ahora déjeme decirle antes de avanzar, en el antiguo pacto el Espíritu Santo de Dios descendía sobre reyes, profetas, sacerdotes, y usaban un aceite, el aceite de la unción, y el Espíritu Santo descendía en ellos de vez en vez cuando el Señor quería dar palabra. Hoy en el nuevo pacto, el misterio revelado es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Él vive en mí. Por eso ahora no hay excusa para decirle, señores, que yo no puedo cumplir la ley de Dios. Sí puedes, porque hay uno en mí más fuerte que yo que me ayuda a obedecer al Señor. Amén. Yo tengo que tener el Espíritu Santo. Entonces Jesús les está diciendo, miren, yo me voy a ir. Es necesario que yo me vaya, pero yo voy a rogar al Padre que les dé un consolador para que esté con vosotros siempre. Y el verso 17 del capítulo 14 dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede conocer. ¿Hay algunos aquí del mundo? No lo van a conocer, a menos que creas en Jesús. El mundo no lo conoce, pero les dice a sus discípulos: pero ustedes ya lo conocen porque está con ustedes. Está hablando de Cristo, literal, está ahí, pero ustedes lo conocen. Pero permítanme, cuando yo me vaya, va a estar en ustedes. Eso es glorioso. Ese es el misterio del cual el apóstol Pablo habla, el misterio de Cristo en nosotros, dándonos a los gentiles el poder de Dios en nosotros. Eso es glorioso, eso es admirable, amén. Así que seguimos. Entonces el Señor da su Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo tengo que cumplir el propósito de Dios y ser eficaz. Entonces, hay cosas en mí. Ya soy salvo, pensemos en esto. Somos salvos, entramos a la familia de Dios, pero venimos viciados, amañados, con hábitos pecaminosos. El apóstol Pablo nos da referencia en el capítulo 10, seguido del 9, y sigue hablando él, y está diciendo: miren, así como Israel salió de Egipto, no se le quitaron sus hábitos, siguieron haciendo sus mismos pecados. Aunque eran libres, siguieron en el hábito
de la fornicación, de la idolatría, de todas las costumbres que se le habían pagado en Egipto. Amada iglesia, nosotros venimos así del mundo. Todos traemos hábitos pecaminosos. De alguna manera, sea que hayas nacido en cuna cristiana o no, tienes hábitos pecaminosos, ¿o no? Entonces, cuando llego a la familia de Cristo, yo soy libre y quiero correr, pero mis hábitos pecaminosos me impiden avanzar. Ese es el que está tirando golpes al aire. Por eso dice el apóstol Pablo: despójate del viejo hombre que está viciado. Despojémonos de ese hombre que está viciado conforme a las concupiscencias del pecado que practicamos. Yo necesito la gracia del Espíritu Santo para que yo no piense en el pecado que yo estaba practicando. Yo necesito el Espíritu Santo para que yo no haga las cosas y yo vuelva a caer en el pecado. Si no, mire, los que toman mucho alcohol, van y juran 3 meses, 10 meses, 1 año, y el último día están porque quieren ya cumplir y volver otra vez. ¿Cuántos hay aquí que ayunaron para no estar en las redes sociales? ¿Cuántos? Levanten su mano. Bueno, si usted cometió la equivocación de decir yo voy a ayunar para no estar en las redes sociales, usted está mal. Usted no necesita eso. Usted necesita el Espíritu Santo para que le guíe ahí, para que le enseñe. Y Él me enseñará, me aconsejará, me dirigirá, me mostrará cosas impresionantes del Espíritu Santo. Yo no me voy a abstener Él es el que me va a decir de lo que yo me voy a abstener. Amén. ¿Vamos ahí, iglesia? Sí, vamos ahí. Ok. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Si Él lo hace todo. Antes de ir ahí, yo quisiera que fuera esto. Jeremías 13, 23. La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no puedo quitarme hábitos que yo practiqué en el mundo. Yo no puedo quitarme esos hábitos de malas palabras, de estar en doble sentido, de codiciar, aún de no perdonar. Yo tengo que necesitar la gracia del Espíritu Santo en mí. Mira lo que dice Jeremías. El Señor, el profeta de Dios, el Espíritu Santo hablándonos hoy, y dice: ¿mudará el etíope su piel? ¿De qué color son los etíopes? Negros. Por eso le escribe. Dice: ¿podrá ese cambiar su piel? Y luego sigue: ¿el leopardo podrá mudar sus manchas? ¿Podrá quitarse sus manchas? Oiga, para eso necesitamos algo más. Y luego nos dice a nosotros: ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Podemos nosotros en nuestras fuerzas decir: bueno, yo ya no voy a decir palabras obscenas? No, yo ya no voy a hacer esto. No lo puedes hacer. En tus propias fuerzas no. No, ahora sí ya voy a ser un fiel cristiano. No lo puedes hacer en tus fuerzas. No, y sí, yo ya voy a amar a mi semejante. No lo puedes hacer en tus fuerzas. Ahora sí, yo voy a orar ferviente. No lo puedes hacer en tus fuerzas. Yo voy a llegar y voy a cantar con júbilo. No lo puedes hacer en tus fuerzas. Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo, como un Alka-Seltzer en un vaso. Cuando se le pone agua, empieza una efervescencia, y entonces mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, y entonces yo me convierto en un adorador en espíritu y en verdad. Entonces voy a orar en el Espíritu.
No voy a orar así como que, bueno, Señor, dame más de tu espíritu. No, yo voy a leer la escritura y dice, enséñame tus estatutos para andar en ellos. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Lávame más y más de mi pecado. Esto es el Espíritu Santo haciendo una efervescencia en mí, sacando la esencia de su misma presencia. Amén. Ninguna adoración llega a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Así que estemos seguros de que cuando cantemos lo hagamos en el Espíritu Santo. ¿Podrá alguien cambiar eso si está habituado a hacer el mal? Cuando llegamos aquí necesitamos cambiar. Pero no es así como que ya vas a la hacienda y ahora sí ya no debes decir malas palabras. Oye, ¿por qué? No, es el Espíritu Santo trabajando. No hay más. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Así que seguimos. Amada iglesia, todo lo tenemos ganado. Todo ya nos los dio el Señor. Absolutamente todo. Lo que sucede es lo que vamos a ver, lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en su capítulo 1. Propósito y eficaz. Tengo que tener en preeminencia a Cristo en todo, y en mi servicio y en mis actividades tengo que ser eficaz. No hay más. Y luego dice el apóstol Pedro, ya lo tiene ahí, su segunda carta, capítulo 1, verso 3. ¿Cómo dice el primer verso? ¿Cómo dice? Eso es genial. El Señor no solo me dijo vas a creer, cree y ya eres salvo y hazle como quieras. No, Él me explica, Él me da argumentos, Él me da principios, Él me dice cómo hacerlo. Y en esta parte el Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pedro y dice, mira, todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? Todas que pertenecen a la vida, a esta y a la piedad, ya se nos fueron dadas, amada iglesia. Ya las tenemos mediante el poder, el divino poder que opera en nosotros. Casi nada. Yo tengo todo, me proveyó de todo. Voy a correr la carrera, pero Él me dio todos los, ¿cómo podemos llamarle? Todo el equipaje, todo, por el Espíritu Santo que habita en mí. Y ese Espíritu Santo que habita en mí, el verso 2, dice que tengo grandísimas y preciosas promesas. Amén. Por medio del conocimiento de Cristo. Wow. O sea que no es nada más, me voy a plantar, soy cristiano, ya estoy en la fila, voy a correr. No. Ponte el equipo, pero sobre todo que tu entrenador esté dentro de ti. ¿Qué me toca hacer? ¿Qué haremos nosotros? Si Él lo hace todo, ¿yo qué voy a hacer? Mire, muchos se quedaron ahí. Muchos de los que están sentados, bueno, es que Dios hace todo. Yo nada más pongo mi mirada en Cristo y Él hace todo. Yo no tengo que hacer nada. Sí tienes que hacer algo. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: ejercítate en la piedad, para que esos malos hábitos
desaparezcan poco a poco de mi mente y que se quiten de mi cuerpo, yo tengo que tener la presencia del Espíritu Santo en mí. A través de la Escritura, Él me va a llevar a leer la Escritura, porque la Escritura me va a limpiar cada día que yo la lea y me va a decir que yo soy un pecador, pero abogado tenemos para con el Padre. Amén. Eso es la gloria de Dios en su misericordia y en su gracia. Así que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me fueron dadas por medio del divino poder que habita en mí. Por medio, ese Espíritu Santo me va a dar conocimiento de todas las promesas y las riquezas que están escondidas en Cristo Jesús. Amén. Y no son riquezas terrenales, no, son riquezas celestiales, de cómo perseverar en la carrera, cómo avanzar, cómo vencer, cómo decirle no a algo que se me presente. Porque aún estando en la carrera y ya pensando en el propósito y ser eficaz, el diablo va a venir y te va a poner en charola de plata el pecado que practicabas antes y te lo va a dar así como que: éntrale, mi chavo, esto está rico. Pero como su palabra es como miel a mi boca y es como lumbrera a mis pies, y el Espíritu de Dios habita en mí, me va a decir: aguas, eso es una tentación, eso es una trampa. Así que ten cuidado, porque por ese camino que vas, Él es el que me ayuda, Él es el que me alienta, Él es el que cuando yo estoy triste, Él me fortalece. Mira la gloria de Dios. Él es el que levanta mi cabeza y me dice: ¿qué tienes? O el profeta Elías estaba metido en una cueva, estaba en una depresión espiritual, pero el Señor viene y lo visita con su espíritu y le dice: ¿sabes qué? Levántate. Levántate, come y bebe, porque largo camino te espera. Iglesia, este año y los que vienen nos esperan cosas grandes y poderosas. Pero ¿sabes qué? Necesitas el Espíritu Santo en ti. De otra manera, hermano, te vas a quedar como el chinito, solo mirando. ¿Cuántos de los que están aquí quieren correr hacia el infierno? Nadie. Porque Dios no envió a Cristo, a Jesús, para que el mundo fuera condenado y se fuera al infierno, sino para que todos fueran traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y órale, a correr, a correr, porque yo ya les he dado todo. Así que, iglesia, para ser eficaces necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Esto es tan real como el aire que respiras. Por eso no has podido avanzar, porque lo has querido hacer en tus fuerzas. Mira lo que dice, mira cómo lo dice el apóstol Pedro. Vamos en ese mismo verso. ¿Cómo dice el verso 9 de ese mismo capítulo de Pedro? Pero el que no tiene el Espíritu Santo, que le produce fe, que le produce conocimiento, que le produce dominio propio, de lo cual habla un verso antes. Los que no tienen el Espíritu Santo, dice que tienen una vista muy corta, muy corta. Y además están ciegos, pero se han olvidado de la santificación de sus pecados. Puede haber uno aquí que se ha sentado y se ha olvidado de que Cristo murió por él. Es salvo, tiene el Espíritu, tiene el sello, pero le falta obedecer las indicaciones del entrenador para que avance. Obediencia, eso es lo que nos toca hacer. Obediencia.
Lea la escritura. Voy a leerla. Póngase a orar. Voy a orar, pero hágalo en el Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, revélame. Revélame los pecados ocultos que tengo. Revélame los hábitos en los cuales hacen que se aleje tu presencia. Revélame esos hábitos de los cuales te ofendo. El salmista decía: perdóname aún de los pecados que ni siquiera me doy cuenta que te ofendí. Oh, amada iglesia, no podemos correr lo que resta de nuestras vidas pensando que somos cristianos y venimos a la iglesia y puede que hasta enseñemos, pero si el Espíritu Santo no te revela la palabra, hermano, estás pero bien ciego. Y tienes la vista corta. Algunos son ciegos, a otros tienen corta. Algo que dice anterior al verso 9 dice que son ociosos y no tienen fruto. ¿De cuáles frutos? No tienen amor por las personas, por su prójimo. Les vale. No tienen paz. No tienen gozo. Oh, cuántos hombres y mujeres pueden estar aquí deprimidas porque el gozo del Señor no está. Pero no es que no esté, es que el Espíritu Santo tal vez no esté, o tal vez esté apagado. Escribe el apóstol y dice: no apaguéis el Espíritu de Dios. Amén. Iglesia, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. No al lado, no al frente, no detrás, en mí, porque Él me hará más que victorioso. Entonces sí voy a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo que no? Y Él me da fuerza. Dios es bueno. Amén. Vamos a... Mira, el apóstol Pedro era como uno de nosotros, con un carácter horrendo. Tenía hábitos de hablar maldiciones. Tenía hábitos de negación, de traicionar. Era un hombre violento. ¿Cuántos son violentos aquí? Bueno, nos quedamos cortos con Pedro. Pero Pedro le gustaba estar cerca de Jesús. A Pedro le gustaba estar cerca de Jesús. Cuando lo vio caminar sobre el mar, estaban en la barca y un viento recio inundaba la barca. Él observó y dijeron: un fantasma. Y Pedro dijo: no, creo que es Jesús. No puedo estar lejos de Jesús, yo necesito estar cerca de Jesús. Entonces él: Señor, ordena que yo vaya a tu encuentro. Y Pedro se levanta y Jesús le dice: ven, Pedro. Se levanta y camina sobre las aguas. Amén. Pedro empieza a dudar y se hunde, pero el Señor lo salva y empiezan a regresar a la barca juntos caminando sobre el mar. Pedro era tremendo, le gustaba estar cerca de Jesús. ¿Cuántos quieren estar cerca de Jesús? Mire la otra. Cuando estaban regresando de una actividad, les dice a sus discípulos el Señor y les dice: oigan, ¿qué dicen? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? No, Señor, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta. ¿Y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: mira, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos se asombraron. Pedro le gustaba estar cerca de Jesús. Y le dice el Señor: mira, no te lo reveló carne y sangre, te lo reveló el Espíritu de Dios. Amén. Ese Pedro. Y luego en otra ocasión estaba orando Jesús en el monte. Llegan todos los soldados y lo van a agarrar a Jesús.
Pedro, bien avalentonado, tenía valor cerca de Jesús. Cerca de Jesús era el hombre milagroso. Cerca de Jesús su mente era clara. Cerca de Jesús tenía valor. Y saca la espada y seguramente iba por la cabeza, pero se llevó solo la oreja. Ese Pedro, ¿cuántos hay aquí como Pedro? ¿Cuántos vienen aquí y se comportan bien mientras están aquí? ¿Cuántos vienen aquí y parece que qué gloriosa reunión, cantamos con júbilo, pero cuando llega, están lejos de los hermanos, empiezan a practicar sus malos hábitos, iglesia? A Josué le dijo: Josué, santifícame el pueblo, porque mañana voy a hacer grandes cosas. El santificar al pueblo es retirarse de todo lo sucio, cambiarse, mudarse y estar listo en plena santificación con Dios. Saliendo de aquí seguramente tú vas a volver a tus hábitos, pero necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Si no, eres un hombre y una mujer que estás corriendo a la aventura. Pedro, oh Pedro, en otra ocasión Jesús llama a 3, entre ellos Pedro, y se van al monte. Y en el monte Dios les revela su gloria. Esa gloria que Moisés vio se las enseña a ellos, literal. Y Pedro le dice: Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? Mira, vamos a hacer una ramada para ti, una para fulano, para sutano. Nos quedamos aquí. Pedro, cerca de Jesús, era un hombre poderoso. Cerca de Jesús parece que le fluían las ideas. Cerca de Jesús parece que era el hombre valiente para todo. ¿Cuántos a veces así somos? Cerca de cualquiera nos sentimos: oh, somos cristianos, amén. Pero cuando estás solo, vuelves a tus hábitos pecaminosos que medran la presencia del Espíritu. Llegó el momento en que Pedro lo iban a separar de Jesús. Jesús estaba lejos de él. Y entonces Pedro saca sus malos hábitos. Se va a calentar a una fogata para seguir de cerca el proceso. Y Pedro empieza a maldecir. Empieza a decir disparates. Y puede imaginarse en el chiste de los que están ahí riéndose y diciendo tanta majadería y negando a Jesús. Ya no estaba cerca de la hacienda del hermano, ya estaba a kilómetros. Y entonces allá dice que nadie lo ve, pero Dios sí nos ve. Dios observa, Él es soberano, Él es omnipotente, Él todo lo ve. Pedro estaba lejos de Jesús y entonces afloraron sus hábitos y empezó a maldecir y empieza a negar al Señor. ¿Cuántos de aquí han negado a Jesús? No literal, sino con sus actos, con su forma de mirar, de codiciar a una mujer, a un hombre. ¿Sabes cómo podemos hacer que eso mengue el Espíritu Santo en mí? Y decirle: yo no puedo, ayúdame. Oh Dios. Ese Pedro, cuando cruza su mirada con Jesús, te dije que me ibas a negar, pero yo ya oré para que tu fe no mengue. Amén. Ese Pedro volvió a las redes, volvió a querer pescar. Y cuando ya no pudo encontrar, Jesús se le aparece y le dice: vuelve a echar la red. No entendía que Jesús había resucitado, pero Pedro vuelve a echar la red y saca inmensidad de peces. Y entonces el Señor Jesús se hace presente ahí con ellos.
Pedro vuelve a ser el hombre impetuoso, lleno de energía, lleno de vitalidad, listo para correr la carrera que tenía por delante. Y para terminar, les dice a sus discípulos: no se vayan de aquí, no se vayan, porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces van a ser testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Glorioso, hermano. Iglesia, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, que no puedes ser un voceador de la palabra si el Espíritu de Cristo no está en ti. No lo puedes hacer. Y si lo haces, te van a decir: ¿y tú cómo lo haces? Pero ¿por qué tú sí lo practicas? Tú me estás hablando de Cristo, pero tú haces lo mismo o peor. Y entonces el nombre de Cristo es manchado. Ese Pedro, después que tiene la llenura del Espíritu Santo, lo ves envalentonado, hablándole a los judíos y diciéndole: miren, ustedes mataron a Jesús, ustedes lo llevaron a la cruz. Ya no tenía temor, ya no tenía miedo. Los hábitos habían quedado mucho atrás, porque la presencia del Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. Él sí puede cambiar la piel del etíope, Él sí puede cambiar las manchas del leopardo, Él puede quitar las manchas del pecado, Él sí puede borrar las huellas del pecado, Él sí puede cambiar tu vida, Él sí lo puede hacer. Esas adicciones se las puede quitar, esa fornicación lo puede quitar, esos hábitos de idolatría Dios los puede quitar a través de su Espíritu Santo. No hay más. Él quita el pecado del mundo, amén. Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, mire, subían a la iglesia, la hermosa, acompañado de otro apóstol. Y Pedro van subiendo, y el que está ahí pidiéndoles una limosnita por el amor de Dios, Pedro voltea y les dice: mira, no tenemos plata ni oro, pero yo lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso es glorioso, eso es admirable, eso es consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Dios, amén. Así que se levanta el cojo y empieza a andar. Amada iglesia, tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. No puedes decirle a otro: practica la palabra, si tú no la practicas. No le puedes decir papás, mamás a los hijos si no lo practicamos. No le podemos decir a los niños: Dios es amor, cuando yo no amo a Dios. Yo no le puedo decir a mi hijo: perdónalo al otro, si él ve que yo no perdono con el que me enojé. Oh, no, eso está lejos de Dios. No te engañes, eso está lejísimos. Por eso dice: antes de que vengas y empieces a moquear aquí, regresa con el que ofendiste, pídele perdón, y entonces vienes y yo te limpio toda la suciedad. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es tan glorioso. Si no tenemos al Espíritu Santo, podremos irnos a la segunda, la tercera y cuarta reunión, iglesia. A Moisés, si tu presencia no va conmigo, no voy a correr. Si tu presencia no va conmigo, no voy a conseguir el mejor empleo. Si tu presencia no está conmigo, no voy a obtener la mejor vivienda. Pero si tu presencia no está conmigo, me muero.
Y le dice el Señor: mira, yo voy a estar contigo, voy a ir en medio del pueblo. No, no quiero que vayas en medio. Quiero que me muestres tu gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Sí, todos quieren verla, pero nadie quiere obedecer. Todos quieren ver la gloria, los milagros. Alguien dice: ¿por qué no hay milagros en la iglesia? Porque no vive el Espíritu Santo en nosotros. Porque hacemos que cantamos y predicamos y que cantamos y que tocamos, pero el Espíritu Santo no está con nosotros. El Espíritu Santo es el motor, es el que me impulsa. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Cuánto tiempo pensaste en Dios ayer? Hagamos ese ejercicio rápidamente. ¿Cuánto pensaste en Él? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Cuánto tiempo meditaste la palabra? ¿Cuánto? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Cuánto leíste? Escudriñaste, estudiaste, para que cuando estés en la aflicción y en el proceso de pasar por el fuego y por las aguas, para que no te ahogues ni te quemes, el Espíritu Santo que habita en mí me recordará lo que yo leí, y Él me dice que Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo quieres que te recuerde si ni siquiera lees la Biblia? Los contadores, para que sean efectivos y puedan hacer buenas declaraciones de impuestos, necesitan leer la ley de impuestos sobre la renta. Los abogados necesitan leer para ejecutar su carrera las leyes, la Constitución y todas las leyes que de ella emanen. Los universitarios que se están preparando para ejercitar una carrera están estudiando. Amada iglesia, nosotros nos estamos preparando para poblar el cielo nuevo y la tierra nueva que estamos haciendo para lograr el objetivo y ser eficaces. No podemos avanzar así, iglesia. No puedes ir con tus oracioncitas sin la llenura del Espíritu Santo. Orad en el Espíritu Santo. Oh Dios, que el Espíritu Santo te muestre esos hábitos que tienes que impiden que te despojes del viejo hombre y corras con ligereza la carrera. Despojaos de todo peso de pecado. Escribe el Espíritu Santo en la carta de los Hebreos: despójate de todo peso. ¿Qué te impide? A ver, haz ese ejercicio. ¿Qué me impide amar a Jesús y ponerlo en primer lugar? ¿Qué me impide? Oh, que la gloria de Dios te revele ahora mismo esos hábitos que te han hecho sentarte y ver la carrera de los que van corriendo. Ese no tiene nada que hacer, por eso hace eso. Ese ¿a poco crees que tiene trabajo como yo? Por eso se pasa orando y leyendo la Biblia. Ese no tiene nada que hacer. Yo me siento aquí porque yo sí tengo trabajo. Mira, hermano, tienes la vista muy corta, eres ocioso y estás sin fruto. Y la ociosidad no solo te va a llevar a practicar tu hábito, sino te va a atar tu voluntad y te va a hundir en el pecado que practicabas. Amada iglesia, ¿cuántos quieren decirle: lléname de tu Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo está en mí. Yo tengo que obedecer lo que Él está en mí. Yo tengo que leer la Escritura. Pero también hay una cosa. Una cosa es tener el sello y otra cosa es la llenura. Pero ese es otro tema. Amada iglesia,
Vayamos a ver lo que dice la Escritura. Vaya a la carta de Efesios. A ver si la tengo aquí. Todos los que ya se aburrieron, digan amén. Oh, es el Espíritu Santo, no cabe duda. Efesios capítulo 5, verso 17. Un sinónimo de insensato, díganlo ahí. Los que tengan datos, búsquenlo en Google rápidamente. Un sinónimo de insensato, ¿qué es? Rápido. Torpe, tonto. Entonces la Biblia, el Espíritu Santo me dice, por tanto, no seas tonto, sino entendido cuál sea la voluntad de Dios. Amén. Y no se enoje, eso dice la Biblia. No seamos tontos, sino entendidos para conocer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Siga adelante. El verso 18. No te detengas en cosas sin importancia. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución. No te detengas en cosas como espejitos que te llaman la atención y dices, oh sí, yo voy a ser grande, rico, yo voy a ser un gran hombre. No, yo quiero ser un siervo del Dios Altísimo, de tal manera que cuando yo me pare delante de mis hijos, ellos tiemblen, porque la gloria de Dios irradia mi vida. Amén. Si no sé lleno de qué, lleno de qué. Y entonces cantaré en el Espíritu. Entonces sí, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces sí, me voy a someter al Señor y a mis autoridades. Entonces sí, la esposa se va a someter, los hijos obedecerán, los patrones van a amar a sus empleados, los empleados no van a hacer tranzas, porque el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia. Amén. Eso es glorioso. Así que si tú buscas ser un buen ciudadano, necesitas ser el Espíritu, tener el Espíritu Santo. No hay más. ¿Lo quiere leer otra vez? No seamos tontos, insensatos, ingenuos. Conozcamos la voluntad de Dios. Del perfecto plan de Dios, que es poner a Cristo, de ahí emanan todos los planes de ahí, todos. Amada iglesia, he entregado el mensaje, te lo he puesto en tus manos. He tratado de ser lo más claro, porque eso mismo yo lo necesitaba. Yo necesitaba entender cómo vencer mis malos hábitos. Yo te lo pongo en tus manos. Eres responsable. En este día, en esta hora, tú entregarás cuentas de esto. Y te lo vuelvo a repetir. Si el Espíritu Santo no está en mí, te vas a cansar. Te vas a cansar. Te puedes ir a otra iglesia, la vas a manchar, porque tú no tienes el Espíritu Santo. Hermano, me voy a ir a otra iglesia, sí, pero lleno del Espíritu Santo, porque vas a salir por la puerta con los honores. No te vas a salir por la ventana, te vas a ir con la unción del Espíritu. Hay una unción aquí que no voy a ser igual. ¿No estás cansado de ser igual? Dormirte, ducharte, irte al trabajo,
regresar, dormir, comer, te vuelves a levantar, te vuelves a ir. Qué difícil es vivir sin el propósito de Dios. Te vuelves ocioso, te vuelves pedante, te vuelves orgulloso, te vuelves altivo. Pero cuando le dices, Espíritu Santo, ya no quiero ser igual. Arrepentíos y convertíos para los que no son hijos de Dios, para que Él perdone tus pecados y vengan tiempos de refrigerio y puedas ver la luz. Que el poder del Evangelio añada a la iglesia a los que han de ser salvos esta mañana. Y los que no tienen fuerzas para correr, que el Espíritu Santo los despierte de madrugada, que los haga llorar en el trayecto a su trabajo, y que la palabra que hoy fue sembrada en tu corazón germine cuando Él lo disponga. Sembramos, nos vamos a dormir, pero el crecimiento lo da Él. Espíritu de Dios, queremos ver tu gloria. Queremos impactar esta ciudad. Hemos entrado en un tiempo de oración y ayuno, pero algunos no tienen el propósito. Algunos otros están dando golpes al aire. Que tu Espíritu Santo esta mañana revele a cada uno de nosotros la necesidad de estar llenos de tu Espíritu.